Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en internet. Hoy voy a retomar mis vídeos sobre Corona Render. Empecé a hacer vídeos sobre Corona hace un montón de tiempo, por allá por el 2015, y desde entonces, a pesar de que he intentado manteneros al día con vídeos con actualizaciones donde os informaba sobre las novedades que nos traían diferentes versiones del motor de render, muchos de vosotros me habéis pedido contenido más específico. Siempre os digo lo mismo, que para mí no importa trabajar con V-Ray o con Corona y que no me apetecía mucho repetir en el canal los mismos conocimientos que ya he explicado para uno, para el otro, pero creo que puede ser importante que tengamos separados estos motores de render, dado que los usuarios de Corona no necesariamente son usuarios de V-Ray. Voy a iniciar esta serie de tutoriales que voy a dedicar exclusivamente a Corona Render y vamos a empezar por una de las cosas más importantes para mí, que es cómo optimizar el motor. Cómo conseguimos los mejores tiempos de render posibles y la mejor calidad o la menor cantidad de ruido en nuestras imágenes. Antes de nada vamos a estudiar un poquito cómo está preparada la escena para que cuando vosotros os pongáis en vuestra casa a hacer las pruebas tengáis algo parecido como punto de partida. Tenemos un interior pequeñito, es una cocina muy chiquitita, típica cocina escandinava, con una entrada de luz relativamente pequeña, no estamos aquí en una casa gigantesca con unos ventanales enormes. Hemos intentado darle un poco de complejidad al entorno para que las condiciones de iluminación sean un poco más naturales. Esto puede ser cualquier cosa, una caja, unos árboles. Tenéis que intentar que lo que hay fuera de las ventanas sea más o menos lo que debería de haber si estáis buscando una iluminación de la máxima calidad. Si simplemente queréis meter luz por las ventanas, pues os podéis olvidar por completo de lo que hay fuera de ellas. Y para iluminar estamos iluminando, pues como mucha gente que usa Corona suele iluminar, con un HDR. Simplemente hemos cargado un HDR en la pestaña de Environment y listo. Este HDR es uno de mis HDRs propios, los he hecho yo y pronto estarán disponibles en 3D Collective. Sin embargo, cualquiera que podáis encontrar de forma gratuita os debería de servir para hacer vuestros experimentos. Mis HDRs, al haberlos hecho yo, pues me he asegurado de que cumplan con ciertas características. No tienen horizonte, son de un gran tamaño y los he calibrado para que funcionen correctamente y para que no tengan variaciones extrañas de color. Pero para probar y para optimizar el motor, esto es indiferente. Usar el primero que tengáis a mano. Hemos sustituido todos los materiales de la escena por un material gris, simplemente porque ahora mismo en esta fase quiero explicaros cómo optimizar los cálculos de Corona Render. Luego veremos cómo optimizar los materiales. Aunque si habéis seguido mi canal desde hace tiempo y ya sabéis cómo crear materiales físicamente correctos, no deberían de ser demasiado problemáticos. Una vez asignado Corona Render como motor principal de render, os aparecerán estas pestañas. Esto ya lo sabéis, esto pasa con cualquier motor de render. Las que a nosotros más nos interesan son las opciones que tenemos dentro de escena o scene, performance y system. A pesar de que Corona Render es un motor muy sencillo, que apenas requiere configuración de ningún tipo para la mayoría de trabajos, sobre todo cuando estamos trabajando en imágenes fijas, donde no importa demasiado si el render tarda una hora más o una hora menos, si queremos realmente optimizar el motor de render y conseguir los mejores tiempos de render, como siempre, es necesario invertir un poco de tiempo, diagnosticar las necesidades de la escena y configurar el motor de render en consecuencia, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Primero tenemos aquí las opciones generales que os voy a describir una por una, por si acaso todavía no estáis familiarizados con ellas. Esta pestaña nos sirve para mostrar el Virtual Frame Buffer de Corona. Con esta pestaña iniciamos el render interactivo de Corona. Aquí podemos configurar Lightmix, hay un tutorial completo sobre esto en el canal, si queréis saber más. Aquí podemos abrir la librería de materiales que trae Corona desde la última versión y si queremos podemos reiniciar los valores por defecto de Corona Render. La primera pestaña interesante para nosotros a la hora de configurar o de optimizar el motor de render es esta que tenéis aquí. Estos son los límites que nosotros le vamos a poner al motor de render. Corona Render es un motor progresivo. Esto significa que si nosotros no le ponemos ningún límite, el motor sigue calculando infinitamente. De manera que lo primero que tenemos que decidir es cuál va a ser nuestro límite. Podemos establecer un límite que sea simplemente cuando yo lo vea bonito, le doy a stop. O puedo establecer un límite que sea cuando el motor de render llegue a una hora de render, que se pare. Sería esta opción de aquí, una opción por tiempo. Bueno,
Podemos ponerle, por ejemplo, 8 horas. Tengo 8 horas y lo que salga en 8 horas es lo que le voy a entregar al cliente. O tengo 15 minutos y lo que salga en 15 minutos es lo que le voy a entregar al cliente, ¿vale? Un límite de tiempo. Ahora veremos qué diferencias hay entre estas opciones que tenemos aquí. Luego también podemos establecer un límite de pases. Un pase es una iteración de nuestro sampler de path tracing. Cuantos más pases haga el motor de render, más limpio es el resultado final. En función de cómo esté configurado el motor, se limpiará primero el anti-aliasing o se limpiará primero la iluminación global. Normalmente esta opción no es la más utilizada, ya que lo que a nosotros nos interesa es la calidad visual de la imagen y no la cantidad de pases técnicos que requiere el motor de render para conseguir esa calidad visual. De manera que, ¿cómo establecemos un límite de calidad visual? Sería mediante este parámetro de aquí, que es la cantidad de ruido que le vamos a permitir a la imagen. Lo que yo tengo ahora puesto es 4, que es un 4%. Es un valor intermedio entre una calidad final y una calidad de pruebas. Voy a utilizar este valor para que los experimentos que vamos a hacer en este tutorial vayan rápido. Para una calidad final, lo normal es que utilicemos valores que sean de un 1 a un 2% normalmente. Cuanto más grande sea nuestra imagen, y este es un factor muy importante a tener en cuenta, más ruido puede contener sin que esto se traduzca en una molestia, por ejemplo, a la hora de imprimirla o a la hora de previsualizarla en un monitor típico multimedia. De manera que si vais a renderizar imágenes muy grandes, tal vez podéis permitiros márgenes de ruido más altos. Por defecto, si aún no tenéis mucha idea y necesitáis un valor orientativo, para vuestra calidad final podéis utilizar 2. Si no os gusta con 2, podéis empezar a bajar, pero si veis que os vais acercando a 1, tened cuidado porque ya esto es muy poquito ruido. Y para vuestras pruebas podríamos subir incluso hasta 8 o más de 8. Serán pruebas con mucho ruido, pero se renderizarán muy deprisa. Vamos a hacer un experimento para que veáis cómo funciona esto. Vamos a empezar con un 10% y vamos a hacer un render a la resolución que tenemos configurada, que es Half HD o 720p. Este primer pase que vemos, que tiene unos puntitos de color verde brillante, es lo que se llama UHD Caché y que ahora explicaremos cómo funciona. Y una vez que termina este primer pase, empiezan a sucederse los pases de render. Podemos en la pestaña de estadísticas ver una información útil sobre qué está ocurriendo durante el proceso de render. Aquí vemos el pase, el número de pase por el que está ahora mismo trabajando el motor de render, y aquí vemos la cantidad de ruido que hay en ese pase. Vemos que nuestro objetivo es llegar al 10% y que ahora estamos en el 11,04, de manera que muy pronto, en cuanto el motor de render llegue al 10%, se parará la imagen y habremos terminado nuestro render. Ya parece que va a terminar, llegó a su último pase y terminó el render. Como veis, el render tiene mucho ruido, pero ha tardado muy poquito tiempo en renderizarse, 1 minuto. Esta es una manera, por ejemplo, de garantizar que mis pruebas salen súper rápido y que yo no tengo que esperar un montón de tiempo para ver mis pruebas. Si quisiera que esto fuera un render de calidad final, entonces podría bajar este parámetro y decirle, cuando llegues a un 2% de ruido, entonces te paras. Voy a hacer el render fuera de pantalla y os muestro el resultado. Y este es nuestro resultado con un 2% de ruido. De hecho, lo he cortado un poquito antes porque iba por el 2,5% y ya llevaba 12 minutos de render. No quería estar esperando mucho más tiempo. Estoy utilizando una máquina bastante potente, es un Threadripper, y como veis, en cuanto empezamos a bajar los parámetros de ruido, los tiempos de render se multiplican exponencialmente. De hecho, si por ejemplo estamos en 4% de render de ruido y pasamos al 2%, nuestros tiempos de render se multiplican aproximadamente por 4. De manera que no penséis que es una progresión lineal, no es el doble de tiempo para la mitad de ruido. Requiere 4 veces más, ¿vale? Tenedlo siempre presente. También he hecho un render con un 4% de ruido, que a partir de ahora va a ser nuestro render de partida. Este va a ser nuestro punto inicial de partida y a partir de aquí lo que vamos a hacer es ver cómo conseguimos algo que se parezca lo máximo posible a esto, que no tiene nada de ruido y que se renderice en un tiempo lo más parecido a esto, a 3 o 4 minutos si podemos, ¿vale? Vamos a empezar a optimizar nuestra imagen. Una primera cosa que podemos ver, por ejemplo, es que hay algunas zonas de la imagen que tienen más ruido, como estas de aquí,
Y ahora vamos a ver que eso pertenece a una parte en concreto de nuestro render, que son las iluminaciones directas. Vamos a añadir una serie de pases de control o de diagnóstico, parecido a como hacíamos en V-Ray, para poder identificar por qué está pasando eso y, por lo tanto, tomar decisiones a la hora de optimizar nuestro motor de render. Vamos a seguir un poco repasando los parámetros que tenemos en el motor y nos ponemos a configurarlo. Luego tenemos aquí unas opciones que nos permiten, por ejemplo, salvar nuestro render y retomar el cálculo, pues no sé, dentro de 10 días si queremos. Simplemente salvamos nuestro render con el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí le ponemos prueba, lo guardamos en el escritorio y ahora sí le ponemos un límite de ruido inferior, vamos a ponerle 1, por ejemplo, y cargamos nuestro archivo que acabamos de guardar. El motor de render se pone a renderizar donde lo había dejado. En lugar de empezar desde cero, retoma el render desde el último punto donde lo habíamos guardado, pues lo cual puede ser interesante si queréis aprovechar el cálculo que ya habéis realizado y no perderlo por el camino. Vamos a cancelarlo y vamos a continuar viendo parámetros dentro de Corona. Bien. Aquí tenemos una serie de opciones generales, si queremos o no renderizar las luces que estén ocultas. Esto ya es una preferencia personal. Conozco gente, por ejemplo, que le gusta tener varios setups diferentes de iluminación e irlos ocultando según lo que vaya a renderizar, de manera que a esas personas esta opción no les interesa. Yo, como normalmente intento separar mis iluminaciones por archivo, pues yo puedo permitirme tener esto marcado sin problemas. Si quisiéramos hacer un render rápido de solamente los render elements para máscaras, por ejemplo, podríamos marcar esta opción y se desactivarían todos los cálculos de iluminación global, reflexiones, etc. Nos puede permitir hacer un render rápido para sacar los pases de máscaras, etc. Tenemos un Material Override, como el que tenemos en V-Ray, que nos permite sobreescribir el material de toda nuestra escena por uno que nosotros queramos y excluir si queremos ciertos objetos de esa selección. También podemos, si lo queremos, hacer que el mapa de desplazamiento no se sobreescriba por este material, que puede ser muy interesante si tenemos muchos desplazamientos en nuestra escena. Luego tenemos la pestaña de eliminación de ruido, que es un sistema de denoise muy similar al que tenemos en otros motores de render y que nos permite, en lugar de reducir el ruido utilizando este parámetro de aquí o dejando simplemente que el motor de render haga más cálculos, podemos utilizar valores más altos de ruido, quizás entre 4 y 5%, y sustituir esos cálculos con un sistema de eliminación de ruido. Este sistema de eliminación de ruido se puede utilizar solamente para eliminar los fireflies, que generalmente se producen, por ejemplo, por cáusticas o pueden ser cáusticas reflectivas. Imaginaros que tenemos una lámpara y esa lámpara tiene una cobertura metálica muy brillante. Esa cobertura metálica se puede convertir en una fuente indirecta de iluminación y generalmente eso genera problemas en la iluminación global. Esto nos podría ayudar a eliminar ese tipo de manchitas o de puntitos blancos muy brillantes en nuestro render. O podemos, si queremos, utilizar una eliminación de ruido completa, no solamente para estos pequeños puntitos producidos por problemas en los cálculos, sino para todo el ruido de nuestra escena. Le podemos establecer un radio y le podemos establecer una cantidad. Hay que tener en cuenta que el sistema de eliminación de ruido, de la misma manera que ya os he comentado en el caso de V-Ray, por ejemplo, elimina bastante los detalles de textura, emborrona un poco nuestra imagen, de manera que el objetivo suele ser encontrar unos valores lo más bajos posibles para conseguir nuestros resultados deseados. Yo normalmente no suelo subir mucho de esto que viene aquí e intento usar valores más bajos si me lo puedo permitir. Y en cuanto al radio, podéis explorar un poco, probar diferentes radios, a ver si uno os gusta más o os gusta menos. Yo encuentro que el que viene por defecto está bastante bien. Bajar mucho este parámetro de radio puede causar artefactos indeseados y subirlo demasiado puede emborronar demasiado nuestra imagen. No obstante, podéis probarlo y ver cuál os gusta más a vosotros. De momento yo lo voy a desactivar porque a mí me interesa que nos concentremos en ver el ruido. Dentro de esta pestaña de General Settings también tenemos la posibilidad de obligar al motor de render a que solamente seleccione o renderice, por ejemplo, un elemento seleccionado. Esto puede ser interesante para renderizar nuevamente un objeto al que le hemos cambiado algo y no queremos renderizar toda la escena. Aquí tenemos las opciones de Environment que nos pueden servir, por ejemplo, para hacer un override
que sería sustituir solamente para las reflexiones el mapa que tenemos puesto en nuestro environment y poner otro, por ejemplo. O sustituir, por ejemplo, para la visibilidad directa otro mapa y que sea diferente. Si queremos el mismo mapa para todas las opciones, no es necesario marcar nada. Estos son overrides, ¿vale? Esto sustituiría en alguno de los efectos el material que nosotros le pongamos o el environment que nosotros le pongamos. De momento, como yo quiero usar el mismo HDR para todo, esto no hay que tocarlo. Vamos a ver un poco más algunas opciones de Corona antes de ponernos a optimizar. Las opciones de cámara tienen mucho más que ver con la optimización con la postproducción que le vamos a hacer a nuestra imagen. Ya veremos ahora cómo funcionan, le haremos un poquito de tone mapping y luego quizás exploraremos el enfoque que se le puede hacer o el desenfoque que se le puede hacer a los píxeles en las pestañas de cámara. Y luego Performance nos permite seleccionar el tipo de motor de render que vamos a utilizar en Corona. Si habéis usado V-Ray antes o en realidad cualquier otro motor de render Path Tracing, sabéis que hay dos formas de calcular la iluminación global. Hay formas brute force, que serían Path Tracing puros y duros, donde el motor de render realiza cálculos uno detrás de otro para intentar averiguar qué está pasando en la escena. Y luego tenemos soluciones alternativas para hacer esos cálculos de una forma más rápida. Pero para poder hacerlo más rápido, generalmente hay que sacrificar precisión. En el caso, por ejemplo, de V-Ray tenemos alternativas muy extremas, como sería el caso de Irradiance Map, que afortunadamente ya cada vez se usa menos, que sería, como os digo, un cálculo extremo, donde estamos sacrificando muchísima precisión a cambio de renderizar muy rápido. Dentro de Corona no tenemos una alternativa tan extrema como esta, pero sí que tenemos la alternativa de utilizar UHD Caché. Este es un sistema de Light Caché, muy similar al que tiene V-Ray. Básicamente, en lugar de realizar los cálculos de iluminación secundaria, pensad que esto es lo que hace referencia a los rebotes secundarios, en lugar de hacerlos con Path Tracing, cálculos de fuerza bruta, se utiliza un sistema donde hay una máxima cantidad de muestras que puede contener la escena. Esto quizás es un poco más complejo, si queréis indagar más, mirar mi tutorial sobre V-Ray y ahí está todo muy bien explicado. De manera que al limitar la cantidad máxima de muestras que puede contener nuestra escena, estamos automáticamente optimizando los cálculos. Es generalmente el método más interesante para interiores. Una buena forma de saber si es mejor utilizar UHD Caché o Path Tracing a la hora de configurar el motor de render es prestar atención al primer pase que sale cuando estáis renderizando con Corona. Este pase que tiene estos puntitos de color verde brillante. Estos puntitos de color verde brillante indican las zonas de nuestro render donde se va a utilizar obligatoriamente brute force o path tracing. De manera que si estamos en un exterior, por ejemplo, y hacemos nuestro render y vemos que todo el pase de UHD Caché está de un verde brillante, posiblemente no sea buena idea utilizar UHD Caché. Porque aunque al final el motor de render va a terminar utilizando path tracing para esas zonas, va a tener que hacer los cálculos y va a tener que pensar si lo necesita o no lo necesita. Ya os digo, como norma, exteriores, path tracing, que tienen menos rebotes secundarios, interiores, UHD Caché. Pueden darse situaciones mixtas. Yo estoy en un exterior, pero en realidad estoy mirando hacia dentro de una casa. En ese caso, aunque la cámara esté colocada en el exterior, lo que me importa es lo que está viendo la cámara, que sería un escenario donde me hace falta UHD Caché. Interiores, vamos a dejar UHD Caché y ahora veremos si es correcto o no. Dentro de Performance Settings tenemos las opciones de configuración de rendimiento de nuestro Path Tracing. Según Corona, no es recomendable tocar estas opciones y yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con esta afirmación. Como vais a ver ahora, nosotros vamos a conseguir optimizar los tiempos de render monstruosamente manipulando estos controles. Pero es importante destacar que manipularlos erróneamente nos puede llevar a estropear nuestra escena. De manera que, por esa razón, se recomienda no manipularlos mucho si no se sabe exactamente lo que está haciendo. El primer parámetro que tenemos aquí es este de Look Sample Pattern, que básicamente es para evitar que de un frame al siguiente, cuando hagamos una animación particularmente, tengamos diferencias notables en el patrón de ruido de nuestro cálculo. Esto se podría traducir, si no lo activamos, en que en nuestro render aparece este característico hormigueo molesto de nuestro ruido. Para animaciones lo marcaríamos y como viene marcado por defecto, pues
No lo vamos a desmarcar porque tampoco tiene mucho sentido. Podría ser interesante desmarcarlo en algunas situaciones más avanzadas, tal vez para utilizar otro tipo de herramientas. Pero de momento nosotros lo vamos a dejar activado. Este parámetro es posiblemente el más importante en cuanto a configuración de Corona Render. Nos permite establecer el balance entre muestras primarias y muestras secundarias. Voy a pasar por estos términos muy por encima porque de verdad en mi tutorial sobre V-Ray esto está explicado de manera que no voy a poder explicar aquí, pues son 4 o 5 horas de contenido, ¿vale? Las muestras primarias son normalmente las que son responsables del anti-aliasing de nuestras escenas, el desenfoque de movimiento, el desenfoque de profundidad de campo, etc. De manera que si yo, por ejemplo, imaginaros, tengo una escena donde todo está desenfocado, pues es un coche a toda velocidad, la cámara está desenfocada, los árboles están desenfocados, probablemente me interese que esa escena tenga mayor cantidad de muestras primarias por cada pase. De esa manera lo que puedo hacer es, por ejemplo, reducir este parámetro. Podríamos incluso llegar a extremos como 4 o 2. ¿Esto qué significa? Significa que el motor de render va a utilizar muy poquitas muestras secundarias por cada muestra primaria. Por lo tanto, para poder limpiar el ruido de la imagen va a necesitar un montón de muestras primarias, ¿vale? El caso contrario sería, por ejemplo, si yo tengo una escena donde no hay nada desenfocado, pero sin embargo tengo un montón de problemas de iluminación global. Estoy en un interior con una entrada de luz muy pequeña, todas las superficies del suelo y las paredes tienen un glossiness bajísimo, etc. En ese caso, el valor que viene por defecto de 16 se me puede quedar corto y podría necesitar llevarlo a 32 o incluso hasta 64. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que a partir de cierto punto, imaginaros por ejemplo que el punto exacto o el punto clave para esta escena está cerca de 32. Si yo me paso y pongo 64, puedo empeorar la situación respecto a tener solo 16. Por eso digo que aunque realmente, como en cualquier motor de render, las opciones de configuración nos pueden ayudar a optimizarlo, si el usuario no sabe lo que está haciendo, puede empeorar mucho los tiempos de render, ¿vale? Ahora veremos cómo en esta escena en concreto, por ejemplo, subirlo a 32 nos puede ayudar bastante. Pero en el momento que pasamos a 64 o en algún punto intermedio, en lugar de beneficiarnos, empeora nuestra situación. De momento vamos a dejarlo todo por defecto. Aquí hay una opción que vendrá por defecto desactivada y es un nuevo sampler que está ahora mismo se está probando de forma experimental. Os puede ayudar a mejorar un poco el rendimiento. Ahora veremos cómo funciona. Luego tenemos esta opción de aquí, que es el Light Sample Multiplier, que básicamente es un multiplicador que nos dice cuántas muestras va a recibir la iluminación directa en comparación con los pases que hagamos de iluminación global, anti-aliasing, etc. ¿Esto cuándo podría ser útil? Por ejemplo, aquí si os fijáis, esta escena tiene mucho ruido en la luz directa. En el pase de iluminación directa hay mucho ruido. Yo podría obligar al motor de render a que eso quedara más limpio aumentando este parámetro de aquí. Sin embargo, hay formas más efectivas de eliminar este ruido en la iluminación directa en la escena que nos ocupa en el día de hoy, de manera que solamente lo vamos a utilizar como último recurso. Si ya hemos agotado todas las posibilidades de optimización y aún así nosotros en nuestro pase de iluminación directa seguimos observando más ruido que en el resto de la imagen, podría ser necesario incrementar este multiplicador. Normalmente no es necesario, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar evitar tocar este parámetro. Max Sample Intensity es otro parámetro importante, que es básicamente un clamp en las muestras de iluminación global. Es un bias, por eso cuando estos motores de render se comercializan como motores unbiased, pues siempre hay que tener en cuenta que en realidad no lo son. Si quisiéramos que esto funcione como un motor unbiased, tendríamos que poner aquí el parámetro de 0. Pero no os lo recomiendo. No estamos buscando un motor unbiased, estamos buscando un motor preciso y rápido, ¿vale? Este parámetro puede ser interesante. Básicamente nos ayuda a eliminar esos fireflies, esos típicos puntitos blancos de iluminación excesiva, y también nos puede ayudar a reducir considerablemente los tiempos de render. Lo que ocurre es que también puede tener efectos secundarios desagradables sobre nuestra imagen, de manera que lo vamos a modificar con cuidado.
lo más interesante suele ser, en caso de que yo esté haciendo, por ejemplo, una animación, bajarlo para intentar obligar al motor de render a recortar aún más la iluminación global. Eso puede tener efectos en que la escena se puede ver más oscura, por ejemplo, etc. Pero voy a obtener mucho mejores tiempos de render, de manera que si esa es mi prioridad, me puedo permitir el lujo de bajarlo un poco. Y este otro parámetro de aquí también es importante, es la profundidad máxima del cálculo de iluminación global. Es un parámetro conflictivo porque no funciona exactamente igual que en otros motores de render. Aún así, como cabe esperar, bajar este parámetro tiene el efecto de que eliminamos rebotes secundarios, conseguimos una imagen, por lo tanto, más oscura porque hay menos rebotes secundarios, pero puede aumentar muchísimo el rendimiento. Podemos obtener mejores tiempos de render. Luego, en situaciones como una animación, donde queremos ahorrar la máxima cantidad de tiempo, podemos reducir este parámetro y compensar la pérdida de luminosidad de nuestra imagen en postproducción, por ejemplo, o introduciendo una luz omnidireccional o algo similar. De momento lo vamos a dejar por defecto. Luego tenemos nuestras opciones de mapa de desplazamiento. Como no vamos a utilizar mapa de desplazamiento en esta escena, de momento lo dejamos por defecto. También tenemos unas opciones que atañen al funcionamiento de nuestro render interactivo. Este render que aparece cuando nosotros, dentro de Corona, pulsamos esta pestaña de aquí. Y básicamente nos permiten configurar si hay un límite máximo de pases, y yo quiero que una vez que se llegue a 10 pases se pare el cálculo de mi render interactivo. Quizá me interesa porque así, si estoy distraído o concentrado en otra cosa, pues el ordenador no sigue trabajando. Yo normalmente no lo uso. Y esta otra opción lo que nos hace es que obliga a que para el render interactivo la configuración sea Path Tracing más Path Tracing. Esto en el caso del render interactivo tiene algunas ventajas, y es que no se tiene que calcular antes de cada movimiento de cámara que hagamos nuestro cálculo de caché, y de esa manera optimizamos un poquito el rendimiento. Pero por supuesto los cálculos también son un poco más lentos, o la eliminación de ruido es un poquitín más lenta. Si necesitáis mover mucho vuestro viewport interactivo, es una opción que puede ser interesante. Estas opciones que están aquí ahora mismo marcadas solamente aparecen si dentro de System Settings marcáis esta opción de aquí. Son opciones reservadas normalmente para probar cosas o hacer un debug más avanzado, de manera que si no os encontráis cómodos de momento utilizándolo, no lo utilicéis. No hay nada tampoco imprescindible aquí adentro, ¿vale? De momento yo en este tutorial no lo voy a cubrir porque aparte de 2 o 3 cosas que podríamos tocar, no nos suele interesar modificar absolutamente nada y no tiene un gran impacto en el rendimiento final. Y luego tenemos la configuración para UHD Caché, que básicamente tiene un solo parámetro de configuración, que es el nivel de precisión de este pase. Cuanto mayor es el nivel de precisión, más preciso es el caché y más tiempo tarda en realizarse el caché. Podéis utilizar valores de entre 1 y 3 sin mucho miedo a que pase nada extraño, y si quisiéramos hacer una animación simplemente tendríamos que hacer esta configuración de aquí. En lugar de calcularlo desde cero, utilizaríamos esta opción y en lugar de descartarlo al finalizar, lo salvaríamos en nuestro disco duro. El problema que tiene Corona es que no tiene una opción automática para, por ejemplo, realizar solo el cálculo sin guardar la imagen, como ocurre, por ejemplo, en V-Ray. Para conseguir eso, dentro de Corona, tendríamos que irnos aquí y poner un límite de tiempo de 1 segundo. Como este no es un tutorial de animación, simplemente os lo comento. Si queréis investigar más, hay varios tutoriales en internet donde se comenta detalladamente cómo hacer una animación en Corona. Es muy sencillo. De momento, nosotros lo dejamos como está por defecto porque vamos a hacer una imagen fija. Y por último tenemos la pestaña de Sistema o System. Dentro de System, ya habéis visto, tenemos esta opción de aquí de System Settings. Nos puede ayudar, por ejemplo, si estamos teniendo problemas con el rendimiento de nuestra máquina. Imaginar que estamos utilizando demasiada potencia en nuestro render y se nos queda bloqueada la máquina y eso no nos gusta. Aquí tenemos una posibilidad, por ejemplo, de desactivar un core de nuestra máquina, desactivar 2 cores de nuestra máquina para Corona, etc. Y de esa manera el ordenador irá un poco más fluido cuando estemos renderizando. Como normalmente cuando estamos renderizando el render final nos interesa que vaya a toda velocidad, pues lo vamos a dejar en 0. Y esta opción de aquí es lo mismo,
pero para nuestro render interactivo, que en este caso sí que nos puede interesar que el render interactivo nos permita manipular un poquito mejor la máquina porque vamos a trabajar con materiales, etc. A mí personalmente me gusta tener esta opción activada, el autosalvado, más que nada pues porque, bueno, a pesar de que en España va bastante bien todo, pues a veces se apaga la luz o a veces saltan los plomos o lo que sea. Esta es una seguridad que te queda, y es que se va a hacer un salvado automático de lo que esté en pantalla durante, por ejemplo, 10 minutos. Y se van a hacer además durante una serie de intervalos, de manera que si yo dejo esto renderizando por la noche, me voy a dormir y a las 7 de la mañana se va la luz, cuando vuelva tengo un render de las 6 y 45 minutos, ¿vale? Incluso podría usar ese render para continuar a partir de ese punto, porque se guarda en el formato nativo de Corona, ¿vale? A mí me gusta tenerlo marcado, llamadme supersticioso, pero es una opción que me gusta bastante. Y luego aquí tenemos una serie de opciones de rendimiento para que se actualice, por ejemplo, el frame buffer más rápido. Dejadlo como está, porque dependiendo de vuestra máquina, si os pasáis en cuanto a velocidad de actualización, podéis repercutir severamente en el rendimiento general de Corona. Podéis cambiar aquí el idioma, etc. Como veis, son unas opciones muy simples. Es cierto que Corona tiene muchas menos opciones que otros motores de render, pero tiene opciones, y vais a ver ahora que son importantes. Bueno, por último, si queréis que vuestro editor de materiales tenga mayor calidad o menor calidad, lo podéis configurar aquí. Yo con el que tengo por defecto me va bastante bien, así que ni lo toco. Luego tenemos aquí varias opciones muy básicas. En este caso yo tengo activado el stamp, simplemente para que podamos ver durante las comparativas las diferencias de tiempo de render entre un render y el otro. Tenemos que después de cada render se limpie el Virtual Frame Buffer para que empiece desde cero. Podría ser interesante desactivarlo si yo quiero hacer una región, por ejemplo, y dejar el render anterior para que solo se actualice una zona. Bueno, pues podría ser interesante. Este es el filtro de anti-aliasing que va a utilizar el motor. Yo lo he dicho muchas veces, yo no cambio nunca a un filtro de anti-aliasing antiguo o de afilado o de enfoque. El enfoque hecho a través de filtro de anti-aliasing me parece muy ochentero, ¿vale? Entonces yo lo reservo para la postproducción y siempre utilizo un filtro de anti-aliasing suave como el que viene configurado por defecto. Aquí tenemos la licencia. Y aquí tenemos el render distribuido, que ahora mismo mi otra máquina está apagada, así que no sale nada. Si quisiéramos usar render distribuido, dentro de Corona hay un archivo que se llama dr corona server, lo ejecutamos en el ordenador que vaya a hacer de spawner y nos aparecerá aquí automáticamente si tenemos bien configurada nuestra red. Lanzamos el render y a partir de ese momento Corona va a mandar una serie de información a ese ordenador y nos aparecerá dentro de stats aquí una información que nos informa de cuántos pases están ejecutándose en la otra máquina, y aquí también nos aparecerá información pertinente. Muy, muy sencillo. Ahora que ya hemos visto las opciones básicas que tiene Corona Render, quería hacer este repaso para que no haya ninguna duda, para que conozcáis en esencia todo lo que nos ofrece el motor de render, y ahora vamos a ver cómo optimizarlo paso por paso. Lo primero que vamos a hacer es añadir una serie de render elements de diagnóstico. En realidad, si ya estáis acostumbrados a trabajar bien, muy probablemente no vais a necesitar estos renders de diagnóstico porque va a consistir todo en simplemente bajar o subir el nivel de ruido. Pero como estamos en un tutorial de optimización, es muy probable que en algunas de vuestras escenas, sin saberlo, hayáis cometido algunos errores que estén afectando al rendimiento. Estos pases nos van a permitir identificarlos. El primero, el de iluminación directa, nos sirve para saber si hay algo extraño en la iluminación directa. Si vemos mucho ruido, podríamos pensar que hay un problema con la multiplicación de las luces directas, etc. También tenemos un pase para iluminación indirecta, los reflejos, la translucencia y el albedo. Este es un pase especial que tiene Corona que nos permite identificar cuando se han superado ciertos umbrales de tolerancia en el canal diffuse de nuestros materiales. Muy útil porque eso puede tener un impacto muy negativo en el rendimiento. Para este tutorial voy a dar por sentado que ya estáis haciendo materiales PBR o físicamente correctos y que no estáis poniendo colores en las paredes como 240, 250, etc. Porque eso afectaría muy negativamente al rendimiento. Una vez que tenemos estos pases asignados, pues simplemente vamos a determinar un nivel de ruido que vamos a usar siempre el mismo para que podamos comparar el tiempo. Voy a utilizar un 4% porque quiero poder hacer estas pruebas rápido. Pero para calidad final, recordar, lo normal es utilizar entre 2 o incluso un poquito menos. Si no utilizamos
sistema de eliminación de ruido, y si preferimos ahorrarnos un poco de tiempo y utilizar el sistema de eliminación de ruido, subiríamos a 4 o 5 y activaríamos el denoise. De momento lo vamos a dejar en 4 sin denoise. Y este es el resultado, ya lo tengo aquí preparado para vosotros. Tenemos una imagen que ha tardado 5 minutos en un Threadripper a 720p. Podría parecer que no es mucho, 5 minutos, pero en realidad yo sé que podemos optimizar esto muchísimo porque he cometido deliberadamente un montón de errores en la configuración de esta escena o en el setup de la escena para que podáis ver cómo optimizarla. Si vemos, por ejemplo, nuestro pase de iluminación directa, vemos claramente que aquí hay un problema, esto no es normal y de momento vamos a resistir la tentación de tocar este parámetro. Como os he dicho antes, esto es solo en caso de que no lo consigamos de otra manera. El principal problema que tiene ahora mismo esta escena es que tenemos un interior con unas entradas de luz muy pequeñas, que es esta ventana que tenemos aquí, y estamos iluminando con un HDR. Esto significa que para el motor de render la luz viene de todas direcciones. El motor de render, cuando hace sus cálculos de iluminación global, intenta encontrar el HDR en todas direcciones. Sin embargo, hay un porcentaje muy pequeño de muestras que consiguen salir por la ventana y encontrar el HDR. Y esto se traduce en una gran cantidad de ruido, en poca precisión en las muestras. De manera que lo primero que tenemos que hacer es decirle al motor de render dónde está la ventana, para que él, a la hora de hacer sus cálculos, en lugar de buscar en todas direcciones, le dé mayor importancia a la zona de la ventana. Esto es esencial. Esto es algo que se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Son los portales en cualquier motor de render. Los portales no son un capricho y no son una herramienta para introducir más luz dentro de la escena. Los portales son una herramienta técnica para indicarle al motor de render dónde tiene que buscar primero. En este caso, los portales en Corona se agregan de forma diferente a como se hacen, por ejemplo, en V-Ray. Yo ya tengo aquí creado un portal que es simplemente una geometría, un plano en 3 dimensiones, con las normales mirando hacia el interior. Esto es muy importante. Los portales introducen o calculan las muestras o le dicen al motor de render dónde están las muestras en función de sus normales, de manera que las normales tienen que estar siempre hacia adentro. Y luego simplemente creamos un material del tipo Corona Portal Material, que es este de aquí, y se lo asignamos a nuestra geometría. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Vais a ver que solo con este cambio, colocando un portal, el rendimiento de esta escena va a mejorar muchísimo. Voy a hacer un render fuera de cámara y ahora comparamos los tiempos. Ya terminó el render y se pueden observar varias cosas muy interesantes. Lo primero es evidente, una disminución impresionante de los tiempos de render. Pensad que hemos pasado de 5 minutos a 3 minutos, es un 40% menos de tiempo de render. Si estuviéramos haciendo un render que originalmente estuviera tardando, por ejemplo, pues 5 horas, de repente lo hemos reducido a 3 horas. Es muchísima la cantidad de tiempo que nos hemos ahorrado simplemente colocando un portal en las ventanas. A pesar de que algunos motores de render dicen que no son necesarios, mi experiencia me dice lo contrario. Tanto en V-Ray como en Corona, como en otros motores de render, los portales siguen siendo una herramienta muy interesante. Ya se está trabajando en alternativas al uso de portales, como los domes adaptativos y demás, pero de momento siguen siendo imprescindibles para optimizar los tiempos en un interior, tanto en Corona como en V-Ray. Pero una cosa aún más interesante es que, además de reducir muchísimo los tiempos de render, también hemos mejorado mucho el nivel de ruido de esta imagen. Vamos a salvarlo, por ejemplo. Le vamos a poner a esto portales para que podamos luego hacer comparaciones al terminar. Y si os fijáis, este pase o este render con los portales, si lo comparamos con el que teníamos antes, ya no tenemos este problema de ruido en la iluminación directa. Porque antes la situación para el motor de render era muy difícil. No tenía una fuente clara de iluminación. Para él tenía que buscar en todas direcciones. Mientras que ahora le hemos especificado al motor de render una fuente más clara de iluminación y eso le permite hacer mucho mejor los cálculos y en mucho menor tiempo. Luego, primera cosa que tenéis que hacer, si no la estáis haciendo ya, interiores, portales.
¿Qué más podríamos hacer llegado a este punto? Pues si os fijáis, por ejemplo, el problema que teníamos en la iluminación directa ha desaparecido por completo si lo comparamos. Fijaros qué diferencia más bestial entre sin portales y con portales, ¿vale? De manera que no vamos a tocar el parámetro de multiplicador. Y lo que sí que podemos ver, por ejemplo, es que tenemos mucho ruido en la iluminación indirecta. De manera que vamos a ver cómo podemos optimizar esa parte del motor de render. De momento no queremos menos ruido, pero queremos conseguir este nivel de ruido en menos tiempo. Podemos intentar incrementar, por ejemplo, las muestras secundarias para este render. Porque parece que como no hay nada desenfocado, ni tenemos motion blur, ni tenemos desenfoque, y no hay tampoco grandes necesidades de anti-aliasing, no tenemos de repente un montón de vegetación o una rejilla muy fina, aunque bueno, aquí tenemos un patrón que puede requerir cierto anti-aliasing, pero parece que las necesidades fundamentales de esta escena son de iluminación global. Luego vamos a aumentarle esa parte. Vamos a ver si se abre la ventana. Y hemos visto que para aumentar o cambiar el equilibrio entre muestras primarias y muestras secundarias teníamos este parámetro de aquí. Pero os dije que era muy delicado. De momento que hay que hacer pruebas porque cada escena es diferente. Vamos a probar con 32 para empezar. Hago un render y comparamos ahora los resultados. Y aquí tenemos el resultado. Además de 32 me he renderizado una con 48, 64 y 24 para que podamos analizar cuál es la diferencia entre estos distintos renders. Lo primero que notamos es el tiempo. El tiempo de render es prácticamente idéntico. Hemos ganado 3 segundos, que en este caso es, pues, prácticamente podemos descartar esa diferencia, pueden ser pequeñas diferencias de rendimiento. Sin embargo, notamos que hay un gran cambio en la cantidad de pases. Esto no necesariamente es algo malo, es normal que si se está utilizando por cada pase más muestras, pues sean necesarios muchos menos pases para conseguir este resultado de ruido. Pero lo que sí que vemos es que el nivel de ruido de estas dos imágenes es idéntico, no hay ninguna diferencia. Esto es normal porque nosotros ya le hemos dicho al motor de render que lo que queremos limitar es la cantidad de ruido. Esta era la opción de configuración que hemos elegido. Vamos a ver si se abre la ventana de configuración. Le dijimos al motor de render que cuando llegara al 4% se parara, de manera que en una configuración de las que hemos hecho, que sería con 16, ha llegado al final en 58 pases, mientras que cuando le hemos puesto 32 ha llegado a ese nivel de ruido con tan solo 31 pases. Luego, la diferencia visual no es muy perceptible. Sin embargo, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, vamos a ver con 48, pues tenemos prácticamente el mismo tiempo, y con 64, en lugar de mejorar los tiempos de render, empezamos a incrementarlos. Esto significa que si por la razón que sea no acertamos con el valor exacto de configuración, podemos empeorar el rendimiento. Y la ganancia de tiempos de render en la mayoría de situaciones, evidentemente siempre hay excepciones, va a ser relativamente pequeña. De manera que si queréis optimizar al máximo la escena, hacer un par de pruebas con un valor más alto, un valor más bajo, y si no veis una diferencia notable, dejarlo con sus valores por defecto y ya está, ¿vale? El siguiente parámetro que sí que puede tener un impacto muy grande en nuestros tiempos de render es este parámetro de aquí. Nosotros vamos a hacer una excepción y vamos a bajarlo mucho. Nuestro objetivo es intentar conseguir el render más rápido posible, pero al hacer esto vais a ver que estamos sacrificando calidad. Estamos introduciendo un bias muy importante. Dejadme hacer el render y ahora os muestro cómo sería el resultado. Y como veis ahora sí que tenemos un cambio importante. Fijaros, primero hemos conseguido unos tiempos de render mucho menores, hemos ganado otro 20% más de rendimiento, llevamos por en total casi un 60%, empezamos con 5 minutos y estamos en 2 minutos de tiempo de render, pero esto sí que ha tenido un impacto muy fuerte en el aspecto de nuestra imagen. Es normal, pensad que recordad lo que hace este parámetro. Este parámetro recorta los valores de nuestros rebotes secundarios, de manera que vamos a notar una pérdida de contraste, una pérdida de luminosidad en los cálculos de iluminación global. Sin embargo, pensad que esto no es algo necesariamente malo. Tendréis que evaluarlo vosotros dependiendo de la escena que estéis haciendo. Pero en este caso en particular, nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar el tone mapping para compensar esta pérdida de luminosidad. Vamos a activar un LUT, por ejemplo,
Quizá vamos a bajarle un poquito la exposición. Un poquito más. Y en lugar de utilizar valores más altos de compresión del rango dinámico, por ejemplo, como podríamos utilizar quizás en este render, que es el original, el que no tiene tanto bias, que seguramente utilizaríamos valores más altos, podemos utilizar valores un poquito más bajos y controlar la exposición con nuestro ajuste de exposición y de esa manera compensar un poco la pérdida de luminosidad en nuestro render. De hecho, este render hay personas que le puede resultar más interesante porque tiene más contraste. No olvidéis que más contraste suele significar en un render que las sombras van a tener peor sampleo, más ruido y demás, ¿vale? Es importante tenerlo siempre presente, pero es un recurso que podemos utilizar para mejorar drásticamente los tiempos de render. Imaginaros que estamos haciendo una animación, por ejemplo, yo estoy ahora preparando una animación de esta escena y a mí personalmente me interesa ahorrarme pues un montón de tiempo de render a cambio de una pérdida de luminosidad que puedo controlar posteriormente en postproducción. Siempre que entramos a optimizar un motor de render, no se pueden dar valores absolutos, no se puede asegurar que siempre hay que usar este valor o siempre hay que subir esto o bajar esto. Primero porque depende mucho de vuestras necesidades, que pueden ser diferentes a las que yo estoy mostrando aquí, y porque también depende de cada escena. Luego, no me voy a cansar nunca de repetirlo, tenéis que probar y llegar a vuestras propias conclusiones. Vamos a ver cómo podríamos continuar optimizando aún más este render. Dejadme desactivar para que no nos distraiga y podamos seguir haciendo comparaciones en RAW. Vamos a desactivar el tone mapping de momento. Y ya tenemos aquí guardado este render, que es el que acabamos de hacer. Y ahora otra cosa que todavía podría ayudarnos a ganar un poquito más de tiempo de render es bajar bastante este parámetro. Este parámetro lo que nos permite es nuevamente recortar precisión o cantidad de rebotes secundarios y por lo tanto también suele oscurecer un poco las imágenes, pero nos puede permitir ganar bastante tiempo de render. Vamos a probar con 10, hacemos un render y ahora comentamos el resultado. Ya tengo los resultados y bueno, como veis hemos ganado un poquito más de tiempo, hemos ganado pues, nuevamente pues, unos cuantos segundos. Vamos a compararlo con otro render que he hecho en lugar de con 10, con 5, que vais a ver, conseguimos más o menos lo mismo. De manera que, por ejemplo, este parámetro en concreto, teniendo en cuenta que nos va a hacer perder información, nos va a hacer perder precisión y tiene un impacto relativamente pequeño en el resultado final, yo os recomiendo que no lo modifiquéis en una situación como esta, ¿vale? Podríamos dejar perfectamente el parámetro por defecto. Este otro parámetro de aquí, como habéis visto, sí que tiene un impacto bastante importante en nuestro render, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo en esta escena no hay materiales, de manera que solamente estamos viendo la iluminación. Este parámetro puede tener un impacto bastante grande en los materiales, en las reflexiones, etc. De manera que si decidís bajarlo, hacedlo con cuidado. El valor que yo he puesto de 5 yo me atrevería a decir que es el límite. No bajéis nunca por debajo de 5 porque realmente el impacto es muy fuerte en los materiales reflectantes, por ejemplo. Y si realmente podéis pasar con este parámetro en 20, si realmente no supone un gran incremento en los tiempos de render, yo también os recomiendo que lo dejéis. Si estáis haciendo una animación y tal vez la prioridad absoluta es renderizar muy rápido, porque tenéis que renderizar miles de frames, pues aquí tal vez podríamos utilizar este otro tipo de parámetros. Luego aquí veis que tenemos un nuevo Light Solver, que es un modelo experimental que en algunas situaciones pueden mejorar la situación. Las pruebas que yo he hecho hasta ahora, la verdad es que no supone un impacto demasiado grande en los tiempos de render. Supongo que lo irán mejorando, o puede que todavía no haya tenido yo ocasión de probarlo en una escena donde realmente pues se vea esa diferencia. Si queréis, podéis simplemente activarlo y hacer una prueba. Estos serían los conceptos más importantes a la hora de optimizar la iluminación global. Para terminar de optimizar una escena completamente, nos quedarían primero descartar posibles errores que haya cometido el usuario, intentar mejorar algunos problemas que puedan tener materiales con glossiness muy bajo, que podríamos hacerlo con un material especial que tiene Corona que se llama Ray Switcher, que tal vez cubramos en un tutorial más adelante. Voy a hacer una serie de renders ya con un poco más de calidad final para que pasemos a la última parte del tutorial, que es explorar muy brevemente cómo podríamos utilizar el sistema de eliminación de ruido, porque en realidad esto ya lo he cubierto en otro de mis tutoriales sobre Corona. Voy a hacer los renders y ahora los comentamos.
Y este sería nuestro resultado a calidad final, que podríamos llamar a 1080p. He subido un poquito la resolución para que podamos apreciar bien la calidad de nuestro render. He configurado el motor con un 2% en el nivel de ruido, que como os digo, creo que es un valor más que suficiente para conseguir buenos resultados. Ahora hablaremos un poco de cómo esto, si no se interpreta correctamente, nos puede llevar también a problemas. Tenemos los valores de performance que hemos visto justo antes de pausar el vídeo y no estamos utilizando sistema de eliminación de ruido. El ruido que tiene esta imagen ahora mismo para mí está perfecto. Yo no me molestaría en intentar reducir más de este punto el nivel de ruido. He visto con demasiada frecuencia gente que se obsesiona con los niveles de ruido e intenta conseguir un render con cero ruido. Normalmente porque tenemos como referencia las fotografías de alta resolución. Cuando vemos una fotografía, por ejemplo, de arquitectura, que tiene un nivel de definición extremo, que son aristas muy nítidas, que hay mucha definición, normalmente se debe a que el fotógrafo ha utilizado una cámara de alta resolución. Estas cámaras pueden hacer fotografías gigantescas. Al reducirlas de tamaño, conseguimos una gran definición. O al imprimirlas en un tamaño de A4, en una revista, por ejemplo, conseguimos gran cantidad de definición. Sin embargo, si tenéis acceso a una de estas fotografías en su versión original, veréis que tienen muchísimo más ruido del que tenemos nosotros ahora mismo en este render. ¿Por qué os cuento esto? Porque muchas veces es preferible incrementar la resolución y aumentar la cantidad de ruido para que cuando hagamos nuestra impresión a tamaño final o se muestre esta imagen en un monitor de cualquier persona, tengamos los niveles de ruido deseados. Otro problema que se puede asociar con percibir demasiado ruido en una imagen como esta es que, como ahora tenemos la opción dentro de Corona de añadir unos efectos de enfoque, mucha gente está abusando de ellos. Por ejemplo, veo que hay gente que desactiva este desenfoque que trae Corona y exagera sobremanera los efectos de enfoque. Si hacemos esto, el poco ruido que tenemos en nuestra imagen destaca demasiado. Esto tenéis que evitarlo. El procedimiento habitual es primero desenfocar nuestros píxeles. Esto no es algo que esté mal. Queremos suavizar el efecto de nuestro ruido. Si os fijáis, aquí el ruido está muy definido y cuando desenfocamos nuestros píxeles conseguimos también desenfocar el ruido, pero perdemos definición. Para recuperar esta definición incrementamos la cantidad de enfoque. Esta sería la manera correcta de hacer el enfoque y no simplemente quitar esto y empezar aquí a poner valores bestiales porque estamos buscando mucha definición. Los renders, por ejemplo, míos que veis que tienen mucha definición son renders de alta resolución. Los he renderizado a 4 o a 5K y luego los he reducido a un tamaño para verlos en un monitor. De esa manera tienen mucha más definición. Y si es necesario, en Photoshop podéis hacer un enfoque con técnicas de paso alto, ¿vale? Esto es muy importante, no os obsesionéis. Si notáis que vuestros renders con un 2% de ruido no se ven bien, revisadlo bien porque es más que suficiente para la mayoría de los trabajos con los que nos vamos a encontrar. Imaginaros, por ejemplo, que a pesar de que ya nos gusta la calidad de este render, todavía nos sigue pareciendo demasiado. No nos podemos permitir este tiempo de render, que ahora mismo está en 12 minutos y 28 segundos. La única alternativa que nos quedaría aquí es o empezar a sacrificar cosas o empezar a introducir, por ejemplo, trucos o técnicas artificiales para mejorar o reducir los tiempos de render, o en lugar de utilizar un nivel de ruido bajo, utilizar un sistema de eliminación de ruido. Cuando activéis el sistema de eliminación de ruido, ya no vais a necesitar renderizar con parámetros de ruido tan bajo. Por ejemplo, si yo ahora paso aquí a un 4%, reduzco en 4 veces los tiempos de render y puedo compensar ese ruido que va a aparecer con el sistema de eliminación de ruido. Normalmente, si usáis 4 o 5%, los valores que vienen por defecto funcionan de fábula. Y si utilizáis valores como, ya os he dicho antes, 2% más o menos, podéis desactivar el sistema de eliminación de ruido. Os tengo preparada aquí una comparación para que podáis ver el resultado. Por un lado tenemos a la izquierda el render que hemos utilizado de Noise, que actualmente está configurado a un 65%, que es lo que viene por defecto. Si renderizáis con menos ruido, podríais incluso bajar este parámetro, pero empieza a aparecer ruido en la imagen. Normalmente entre 0,5 y 0,6 está bastante bien.
Y si os fijáis, el render es prácticamente idéntico en todos los sentidos. El sistema de eliminación de ruido de Corona funciona muy bien. Y en imágenes fijas, la verdad es que yo os recomendaría usarlo con mucha frecuencia, porque nos da unos resultados extraordinarios. Si os fijáis, estos dos renders no se pueden diferenciar en prácticamente nada. Y uno de ellos nos ha tardado 12 minutos y el otro ha tardado 3 minutos y medio. La diferencia es gigantesca. Y como recomendación general, antes de terminar, el problema que nos puede presentar utilizar un sistema de eliminación de ruido es en las animaciones, sobre todo. Si utilizamos una animación, lo que nos va a ocurrir es que este sistema de eliminación de ruido, especialmente si abusamos de él, puede producir artefactos, porque el cálculo puede variar de un frame al siguiente. Y eso puede dar resultado a pequeños saltitos o pequeñas manchitas en nuestro render. Si eso os resulta molesto, tendríais que apostar por un sistema sin eliminación de ruido. De momento, esto es todo lo que os quiero contar sobre cómo optimizar los cálculos de iluminación global de Corona Render. En un próximo tutorial vamos a explorar cómo podemos optimizar los cálculos que ya tienen que ver con glossiness, materiales, etc. Vamos a ver un par de técnicas que nos van a permitir optimizar cuando ya tengamos materiales, que como vais a ver va a incrementar los tiempos de render. Pero si lo hacéis todo bien, si hacéis materiales físicamente correctos, con esto que os acabo de explicar, suele ser suficiente para obtener mucho mejores tiempos de render. Si os ha gustado el contenido de este tutorial y no queréis perderos el próximo, suscribiros al canal y darle a la campanita. Y como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.